yo empecé mis prácticas luego de dar un examen de residencia del gobierno de la ciudad. En ese momento había como opción del gobierno de la ciudad solamente el Hospital Pirovano para adultos y el Hospital de Niños para hacer una residencia en niños. Yo elegí el Hospital Pirovano, que era un servicio que había tomado una parte del modelo, gran parte del modelo del Hospital Lanús, donde había trabajado Goldenberg, y sobre la base de ese modelo se había desarrollado en los 15 años, o más o menos aproximadamente 15 años, cuando yo ingresé. Ingresé en el año 1979 y mi idea, por las características del servicio, era hacer una práctica en psicoanálisis y en psiquiatría, como si fuera una fusión o una intersección entre las dos disciplinas, para pensar a los pacientes desde la perspectiva médico-psiquiátrica y verla también desde la perspectiva de la subjetividad a través del psicoanálisis. No porque yo tuviera un conocimiento exhaustivo sobre el tema, había estudiado psicología durante 3 años en la UBA, antes de estudiar medicina, pero creo que un poco por cómo estaba en boga el psicoanálisis y porque yo mismo había sido durante años paciente de psicoanálisis, creía que esa intersección entre la psiquiatría y el psicoanálisis permitía un manejo mucho más cercano a la subjetividad, y esa era mi intención. Bueno, luego que uno empieza una práctica así, con semejante hipótesis de inicio, se da cuenta que las cosas probablemente no salen como uno las pensaba. Pensar semejante intersección implicaba, por cierto, en la propia residencia donde yo entré, que los docentes a cargo de psiquiatría y psicoanálisis también pensaran en esta posible intersección, y era algo que no se daba siempre. La mayoría de las personas que venían o eran psiquiatras o eran psicoanalistas y no creían que se podía intersectar o cruzar de una manera sencilla las dos prácticas. Fruto de esa tensión que hubo en esas hipótesis, me parece que de alguna manera este servicio en la actualidad muestra esta resultante, la resultante entre esta intersección y su tensión. A los pocos meses, 2 o 3 meses de estar en el Hospital Pirovano en el año 79, la dictadura militar cierra el servicio y nos traslada aquí al Hospital Piñero. Cuestión que nos trajo algún nivel de dificultad, porque el diseño y la organización de esa residencia estaba muy vinculada a un hospital instalado en un barrio de clase media, en Belgrano R, y cuyo perfil poblacional también estaba fuertemente marcado por este nivel de consulta. Y al venir a Flores Sur, obviamente el nivel de consulta cambió drásticamente, y en nuestras guardias había pacientes realmente muy diferentes, mucho más vinculados a estar excluidos del sistema, a ser muchos de ellos desocupados, con un nivel de alcoholismo mucho más alto, con consumo de drogas que nosotros prácticamente en Belgrano veíamos poco, por lo menos este tipo de consumo de drogas, y que por cierto nos llamaba mucho la atención porque nosotros empezamos a hacer guardia en este hospital y cuando llegamos no había guardia de psiquiatría, por ende los residentes nos ocupábamos el 100% de la guardia de especialidad. También se tuvieron que adaptar la gente que nos enseñaba, porque cuando nosotros entramos éramos recientemente salidos de la carrera de medicina y por ende nuestra formación era apenas un mes en los 6 años de carrera, apenas un mes de una práctica de la materia psiquiátrica. Y por ende nuestro conocimiento se basaba fundamentalmente en lo que nos enseñaban nuestros docentes en la residencia. Y los propios docentes o venían de la psiquiatría, o venían del psicoanálisis, o venían de otras disciplinas, pero ellos mismos no sabían cómo hacer una auténtica integración en el tratamiento de nuestros pacientes, que en su mayoría fueron siempre psicóticos. Y esta particular situación de que los pacientes eran fundamentalmente psicóticos también ponía en tensión el propio aparato teórico, porque
nunca ni el psicoanálisis había tratado de una manera francamente efectiva a los psicóticos, ni la psiquiatría parecía tener buena prensa en cuanto al tratamiento. De hecho, hay que recordar que teníamos apenas 2 o 3 fármacos para el tratamiento de la psicosis, y eran fármacos con poderosos efectos adversos. Más conocidos, todos sabrán que es el famoso haloperidol, que era un poderoso antipsicótico y era un productor de efectos adversos muy fuertes. Y entonces nuestros pacientes, bueno, eran los clásicos psicóticos que estaban relativamente compensados, pero babeaban todo el día, caminaban rígidos, tenían extrapiramidalismo, estaban semi-parkinsonianos por el uso de estos fármacos. Y entonces, si bien uno lograba alguna compensación en su cuadro psiquiátrico, empeoraba notablemente su conducta, tanto en la esfera cognitiva, con serios trastornos de concentración y de aplicación de trabajo y demás, y con serios trastornos motrices. Por lo tanto, el principio de mejorar a estos pacientes y reintegrarlos socialmente de alguna manera quedaba incumplido, en tanto uno los transformaba en casi robots que mejoraban el cuadro agudo psiquiátrico y empeoraban el resto de las áreas, sobre todo la cognitiva y la motriz. En realidad se fue instrumentando insensiblemente, porque no es que alguien se dispuso a hacer este modelo o aquel modelo. Como no había una conducción, no había jefes que nos imponían una determinada conducta terapéutica en una determinada escuela psicoterapéutica o una corriente psiquiátrica, nuestra práctica estaba un poco librada a nuestra propia elección, nuestro propio criterio. Esto fue una gran ventaja en cuanto aprendimos mucho, incluso a gestionar el hospital, porque no había quien lo gestione, y fue al inicio una gran desventaja porque no teníamos maestros. Nuestros médicos de planta y nuestros jefes y demás no operaban como gente que nos enseñaba su práctica, porque en su mayoría eran gente que estaba aquí sin mucho interés en lo que hacía. Y de hecho, de alguna manera aprendimos solos. La construcción de lo que hacemos ahora, de alguna manera, es la emergente de aquella situación, de una situación donde fue una construcción social prácticamente nuestra, o grupal. Nosotros fuimos como armando un modelo, pensando que la interdisciplina era muy difícil en aquel momento, fundamentalmente porque no había otras disciplinas. Nosotros éramos 12 residentes médicos, no había residencia de psicólogos, nuestras asistentes sociales eran 1 o 2, en realidad fundamentalmente nos ocupábamos de tapar baches terribles que había en el sistema social. Eran en plena dictadura y nuestra práctica estaba fuertemente limitada por nuestra posibilidad de pedirle a la municipalidad, que en aquel momento no era el gobierno de la ciudad, sino la municipalidad, que nos diera algún tipo de ayuda en lo referente a lo social y a la contención de gente con menos recursos. Bueno, el servicio cuando yo llegué era una tapera. Durante muchos años antes que yo llegué, porque hecho de los profesionales del hospital, y durante muchos años después, hasta el año 96, fue en un lugar prácticamente inhabitable, con las camas rotas, con los armarios rotos, con los paneles que dividían las habitaciones agujereados, con los baños faltantes de canillas, con caños perdiendo, con techos totalmente rotos de los que caía agua. Y esto cambió en el año 96 porque recibimos el ofrecimiento de un laboratorio biotecnológico francés de hacer un estudio en trastornos del estado de ánimo, y nos encargaron reunir familias con pacientes con trastornos del estado de ánimo de diagnóstico evidente, y sacarle sangre, y de esa sangre sacar el ADN, y ese ADN se llevó a secuenciar a un laboratorio biotecnológico en Francia para poder encontrar alguno de los genes de probable determinación de la enfermedad, del trastorno del estado de ánimo,
Cuando hacemos esta investigación, el laboratorio biotecnológico nos ofrece pagarnos, a Mónica Chan y a mí, $100.000, que nosotros rechazamos como pago personal, y sí ofrecemos hacer la investigación para que ese dinero sea usado en la mejora del servicio. Nos parecía que utilizar nuestros recursos y pacientes que venían al hospital y ganar nosotros el dinero no era correcto, y por lo tanto la investigación la llevamos a cabo con esta condición, que el 100% de lo que nos ofrecían ingrese al hospital, con lo que se hace un convenio con este laboratorio para que el laboratorio lo entregue directamente a la cooperadora, y es lo que se hace. Luego la cooperadora, al ver esta situación, agrega $120.000 más, en total con unos $250.000 que se agregan después con el hospital y algo más que conseguimos para cambiar el mobiliario, hacemos la reforma completa del servicio, que es lo que se puede ver en la actualidad. A partir de eso, bueno, lo hemos mantenido con bastante cuidado, porque la verdad que es bastante fácil que se deteriore todo, los muebles, las paredes, algunas de las paredes son de Durlock y se perforan, entonces es muy importante estar encima todo el tiempo para ir reparando lo que se va a hacer.